Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al conversatorio Recordando al Papa Francisco, organizado en el marco de los 15 años de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy exploraremos juntos la encíclica Laudato Si, que nos convoca a pensar sobre el cuidado de nuestra casa común. Este encuentro forma parte de las acciones que impulsamos desde el Departamento de Ambiente y Turismo y las carreras de Ciencias Ambientales, y está enmarcado también en la cátedra abierta Laudato Si, una iniciativa interuniversitaria que promueve el diálogo sobre sostenibilidad, ecología integral y justicia social. La encíclica Laudato Si, publicada en 2015, es la segunda de las 4 encíclicas del Papa Francisco y constituye un documento histórico por su amplitud y su llamada a una ecología integral. En ella se vinculan el cuidado del ambiente con la justicia social, la economía y la cultura, mostrando que la crisis ecológica y social son inseparables. Francisco nos recuerda que al estar todo conectado, no puede disociarse la crisis ambiental de la pobreza, la desigualdad y las responsabilidades compartidas entre los pueblos. La cátedra Laudato Si tuvo su presentación inicial allá por septiembre del 2022 y se constituyó como un espacio conjunto entre la UNDAB, la UNLA, la UTN y la Diócesis Avellaneda-Lanús, mediante la firma de una carta de intención y la inspiración en la encíclica del Papa Francisco. En este marco, nuestras universidades y la diócesis venimos desarrollando múltiples encuentros con participación activa de estudiantes y docentes de la región, y el eje es pensar el cuidado de la casa común desde una mirada crítica y también juvenil. Durante este año se ha reforzado también la articulación con la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común, la RUC, con énfasis en juventudes, actividades territoriales y espacio de reflexión críticos. Este conversatorio que nos reúne hoy es parte del compromiso sostenido de la UNDAB con el cuidado de la casa común, la educación ambiental y la articulación con la comunidad y otras universidades. En la tarde de hoy vamos a contar con un panel, la verdad, de lujo. En primer lugar, presentamos a nuestro rector, el ingeniero Jorge Calzoni, que se va a estar sumando aquí al panel. Nos acompaña también el monseñor Marcelo Margri, profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación por el Profesorado Espíritu Santo de Quilmes, licenciado en Teología Pastoral por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Se desempeñó como director del Centro de Formación Catequística y coordinador del Departamento de Teología del Complejo Educativo Perpetuo Socorro. Ha sido párroco de varias parroquias y rector del Seminario de Quilmes, profesor por varios años de Teología Pastoral Catequística, Pastoral de Juventud y Didáctica de la Enseñanza de la Región Escolar. Fue vicario episcopal de la Evangelización 2012 y de la Educación 2018. Ordenado obispo auxiliar de Quilmes en 2018 y enviado a Avellaneda-Lanús en el 2021. También nos acompañan hoy el doctor Fernando Pereira, licenciado y doctor en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires, Comahue, La Matanza y también en la Universidad Nacional de Avellaneda. Fue nuestro director de las carreras de Ciencias Ambientales hasta principios de este año y actualmente se desempeña como profesor titular regular en el Departamento de Ambiente y Turismo, además también de ser profesional del Servicio Geológico Minero Argentino en el ámbito de la Dirección de Geología Ambiental. Ha publicado decenas de libros, capítulos y publicaciones científicas con referato en temas de geología en general y también ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales dirigiendo también trabajos, tesis y becas con ICET. Así que le damos la bienvenida a nuestros panelistas en la jornada de hoy. Vamos a comenzar con trabajos, tesis, la palabra becas con ICET. Vamos a comenzar con la palabra del monseñor Marcelo Margri, quien está conectado virtual. ¿Qué tal? Buenas tardes, monseñor.
Bueno, buenas tardes. No puedo estar ahí con ustedes porque estoy con un cuadro de bronquitis con faringitis y bueno, ya estoy saliendo. Así que me pidieron reposo. Pero lo podemos hacer por este medio, ¿no? Les agradezco la invitación y sobre todo este homenaje al Papa Francisco. Como bien decía Fernanda recién, este encuentro se hace en el marco de una experiencia que tenemos hace algunos meses o años, que data desde que llegué a la diócesis. Voy a cumplir 4 años aquí en Avellaneda Lanús y en los primeros meses tuve la visita de Jorge Calzoni con otros que estaban soñando eh, poder poner el pensamiento de Francisco un poco arriba de la mesa universitaria en estas instancias de la universidad pública, que son la Universidad de Avellaneda, la de Lanús y la UTN, ¿no? Y así que bueno, él me visitó primero, me invitó a visitar la universidad y él venía con también la experiencia de la red de, de universidades por la Casa Común y también con acercamientos al pensamiento de Francisco. Y entonces me hacen la propuesta de que fundemos esta cátedra abierta. Me propone ser el director de la cátedra. Me sorprendió porque, bueno, no venía con esta cuestión, pero acepté enseguida porque lo que primero intuí o percibí era muy buena voluntad para hacer de esta experiencia de la sabiduría del magisterio de Francisco eh, algo que pudiera iluminar la vida de los jóvenes estudiantes universitarios y de la comunidad universitaria toda, en relación, por supuesto, con Avellaneda, con Lanús, con nuestro territorio. Así que nos lanzamos sin esperar demasiado y haciendo camino al andar un poco, con la iniciativa y el tesón de Jorge Calzoni, que es un buen armador y se lanza, va para adelante. Así que empezamos con esta experiencia y como bueno decía Fernanda al inicio, hemos dado pasos de encuentros de los más diversos en relación con nuestros colegios, los colegios del obispado, especialmente en experiencias en Doc Sud, así también como en Villa Caraza, en capillas, en lugares de territorio con experiencias muy gratas. No voy a extenderme para mencionar eso, pero objetos como cosas, sino como algo sagrado que hemos de cuidar, como nos hemos de cuidar también entre nosotros, ¿no? Vuelve el concepto de lo sagrado a formar parte de un paradigma de pensamiento que quiere generar también un nuevo paradigma del cuidado, ¿no? Del cuidado de el medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la creación y del cuidado entre nosotros, del cuidado de la fraternidad humana también, ¿no? Entonces yo rescato de Francisco ese corazón de pastor que con palabras sabias y colocándose en la posibilidad de hablarle a todo el mundo y a la historia, le habló a los rincones del universo, al territorio del planeta entero, pero le habló a la historia, le sigue hablando a la historia, estas dos dimensiones de la cultura, ¿no? Territorio y tiempo, ¿no? E historia. Y eso hace Francisco aún hoy, habiendo partido, ¿no? Nos sigue hablando en la historia y nos sigue hablando a los pueblos y nos regala esta invitación constante de seguir buscando caminos de vida nueva
que forjen un nuevo paradigma, ya no de la contrariedad, de la guerra, de la discordia, del desencuentro, sino un nuevo paradigma del cuidado, por un lado, de un cuidado en la armonía, ¿no? El cuidado que no supone la aniquilación de lo diferente, sino de armonizar esto que somos tan distintos. Entonces, bueno, un poco no me quiero extender mucho y quiero quizá pasarle, va a ser más bueno, mejor para ustedes allí en el lugar, escuchar un poco a Osvaldo de Piero, al padre Osvaldo, que es el delegado, mi delegado de la diócesis para las cuestiones de la Laudato Si, ¿no? No sé si Osvaldo querés compartir alguna palabra y completás un poco lo mío para no... me siento muy distante por el medio, ¿no? Por ahí... Por obediencia del obispo. ¿Cómo te vas a reguetar? No, nada, simplemente una palabrita porque queremos escuchar a los expositores que nos van a ayudar tanto en esto. Yo no sé si... Bueno, por acá... está ahí en la cámara. Bueno, Maxi, un gusto y gracias por tus palabras y espero que te recuperes pronto. Bien, señalar esto nada más. Como algo, ya va a haber otros que hablan del tema más técnicamente y en profundidad, ¿no? Simplemente la Laudato Si y después hubo otro documento totalmente ligado. A los 8 años salió la Laudate Deum, alaben a Dios, ¿no? Que habla de lo mismo. Bueno, ¿por qué la saca? Hace como una evaluación el Papa Francisco, ¿no? Es como la persistencia de generar un proceso, ¿no? Yo me escribí algunas cosas muy rápidas simplemente. Y si bien el Laudato Si estableció las bases propiamente de una ecología integral ligada a la justicia social, este nuevo documento, ¿no?, va señalando la criticidad, digamos, los puntos críticos de cómo va. Y una de las cosas que detecta a través del sondeo de las COP, ¿no?, de los encuentros internacionales, etcétera, de medio ambiente, y a través de lo que el mundo iba viviendo, lo que se iba investigando, etcétera, y se iba descubriendo que la respuesta no es suficientemente adecuada. No quizás por entes como universidades que han profundizado estudios, doctorados y un montón de iniciativas e investigaciones que han sido muy ricas, pero esto no ha llegado a los ámbitos de decisión. Es decir, el Papa plantea en este nuevo documento que se necesita una decisión política y personal, porque tampoco es que tenemos que esperar todos de otros, ¿no? Y los cambios que se necesitan, dice, son reales, son cambios reales, ¿no? No se puede, dice, confiar solamente en la tecnología y en la política. Entonces no hay que dejarles todo el papel a ellos, ¿no? Decir, bueno, los que son especialistas, a ver qué hacen y los políticos decidan. Sí, eso sin duda, les toca su rol. Pero dice también, es un cambio, es una conversión, la llama él, ¿no? En nuestro mundo cristiano lo llamamos, es una conversión ecológica y personal también. Es decir, hay que hacer como un cambio, esto de no pasar a ser consumidores, sino parte de la naturaleza, parte de la creación. Podemos tomar distancia para observarla, pero somos observantes participantes, porque estamos totalmente inmersos en esta realidad. Y no dueños absolutos de la creación. Estoy enseñando los puntos críticos. Ahora, una pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer es... ¿qué pasa que existe como esta inercia, como esta indiferencia? No digo de parte de todos, por supuesto, todos los que estamos ahí es que nos interesa muchísimo el tema. Y sacan artículos, y hay mucha gente que trabaja, sin duda hay mucha gente que trabaja en esto y batalla, y la pelea, y estudia, y presenta proyectos, ¿no? Pero ¿qué pasa esta inercia? ¿Por qué, no? No es que doy una respuesta, pero yo por esta línea me hago dos aspectos, uno en la sociedad en general y otro en la iglesia, para hablar de mi ámbito, después cada uno verá en su propio ámbito, ¿no? Una es que en la sociedad en general, ¿no?, hay como un imaginario colectivo, diría Jung, Carl Gustav Jung,
psiquiatra suizo, y él diría, hablando de los arquetipos y del inconsciente colectivo, ¿no? También, dice, existe como esta idea, que sí, las cosas están mal, sí, está mal, pero bueno, están los que niegan, los negacionistas, bueno, pero en general dicen, sí, están mal, pero vendrá un salvador. Sí, el arquetipo del alguien nos va a salvar, que puede ser la técnica. Dice, tanto hacen como no van a inventar algo para una especie de aspiradora que chupe toda la basura, no sé, algo van a inventar. Vendrá un salvador. Y si no, el salvador de última será un nuevo planeta que esto. Bueno, de esto dan cuenta, por ejemplo, la ficción en películas. Las películas de ciencia ficción. Y a veces me he dedicado a investigar un poco rápido, a ver cómo son, porque en general dicen todo lo mismo, no es que son muy entretenidas. Y está la salvación por la técnica, es decir, el hombre se supera a sí mismo, y si no, el salvador. Es decir, está el muchachito que por ahí ocupa un rol bajo, pero que tiene la idea que salva al planeta, va adelante de alguna manera. Y la otra postura es la apocalíptica, que está lleno de películas apocalípticas y te describen nada más el post-apocalipsis. Desde el ámbito de la Iglesia, yo me pregunto también por qué nuestros cristianos, nuestros creyentes, podríamos decirlo de otras denominaciones, pero ¿por qué no se movilizan tanto? Todos dicen sí, pero no hay un decir, bueno, vamos adelante, ¿no? Y también aquí hay como dos líneas. Ustedes saben que Jesucristo, ¿no? Que a quien seguimos los cristianos, Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina, ¿no? Unidas perfectamente en una única persona de Jesucristo. Bueno, ambas son reales, no es que esto se discutió mucho con la época, bueno. Entonces están los que se vuelcan más para la parte divina, digamos, no estimando suficientemente lo humano como si fuera un envase, que bueno, lo dejaré, que no es así porque la resurrección plantea una revitalización de lo humano, ¿no? Y de lo material. Y entonces es una cosa que le dan, que se le da como poca, se genera una espiritualidad muy desencarnada. Cosa que no es cierta, no tiene fundamento bíblico esto, porque, por ejemplo, la espiritualidad, pensando en el Primer Testamento, ¿no? Todo antes de Jesucristo, estaba centrada en los salmos, las oraciones, y ustedes lean los salmos, es interesante. Todas hablan a partir de situaciones humanas reales, de agradecimiento, de lucha, de desesperación, de decaimiento, etcétera. Son como muy bellos en ese aspecto, pero todos tocan lo humano. Y Jesucristo mismo hace la salvación a partir del humano. Y las otras son las que se abocan más al aspecto humano, ¿no? La humanidad de Cristo. Tocan Cristo a través de la humanidad de los demás doliente y sufriente, el acercamiento que habla el Papa Francisco. Pero a esto, bueno, eso sí podrían andar más, podrían entrar más en este mundo de la naturaleza resquebrajada. Sí, pero se dejan tomar en general por lo inmediato. Lo inmediato, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Es tan avasallador, tan reclamante, tan es ya, que no tenés tiempo en programar las otras cosas, en pensar en algo que es a futuro. Bien, de todo esto simplemente es buscar el cambio, y creo que tenemos que ayudarnos todos a no desanimarnos y saber que hay que hacer un proceso. Suele suceder en los grupos humanos, termino con esto, que los grupos en general, ¿no? Que dice, bueno, vamos a plantear tal tema, pero ya hablamos de ese tema. O por ahí otro que preparo a veces un encuentro para determinado grupo, dice, no, pero ya planteamos ese tema, se van a aburrir. Por ahí, bueno, seamos creativos, pero el tema es importante porque es una realidad que debemos afrontar. Si tenemos un problema XX, tenemos que ver qué hacemos. No sabemos qué hacer, bueno, pero tenemos que ver qué hacemos. Hay que afrontarlo y quizás nosotros ser garantes de la continuidad de un proceso. Quizás nos toca eso mientras nos mantenemos en alza, porque en algún momento sí va a ser una necesidad importante. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por este aporte. No sé, Monseñor, si quiere agregar algo más, si avanzamos
No sé si me escucha. Bueno. Si les parece, continuamos. Los voy a invitar a que puedan subir aquí al escenario a nuestro rector, Jorge Calzoni, y al doctor Fernando Pereira, que nos van a estar acompañando. Bueno. Vamos a continuar con la presentación de Fernando. Quizás me paro mejor entonces. Bueno, gracias a todas y todos. Cuento una pequeña cosa. ¿Te acordás, Ricardo, cuando lo eligieron Papa Francisco, que estábamos en España? Que estábamos ahí con Escribano, y no me acuerdo si no estaba Raúl también, y dijeron, ¡ay, Papa! Y fuimos corriendo a la tele que había en la radio, y apareció ahí Francisco. Y no me acuerdo a quién le dije, vamos a ver qué nombre elige. Lo primero que yo dije, vamos a ver qué nombre elige. Y cuando dijo Francisco, dije, bueno, puede ser que ande bien. Para mí fue... Aclaro, yo soy ateo, soy de Boca, pero soy ateo, y vengo de una familia atea, así que no tengo una relación especial con la iglesia, nunca tuve una relación negativa, al contrario, pero bueno, es mi extracción, pero pienso que, digamos, la encíclica es importantísima y merece ser tratada en todos los ámbitos, y en el caso nuestro, de nuestra universidad. Bueno, en mi casa no había estampitas tampoco, no había nada, era una cosa así, nadie estaba bautizado, nada, ni comunión, pero siempre hubo un gran cariño por San Francisco. Sería porque eran tanos, una parte de mi familia era italiana, y la figura de San Francisco, el patrono de Italia, tan querida. Y yo recuerdo que la primera vez que fui a Italia, a un lugar que quise ir desde el primer día era Asís. Y fui a Roma, y a los 3 días fui a Asís. Tenía la fijación de que tenía que ir a Asís. Y es un lugar magnífico. No sé si el que lo conoce, es un lugar extraordinario. Así que siempre estuvimos así con San Francisco, y esta encíclica está bien en el espíritu de San Francisco. Y Francisco estuvo en el espíritu de San Francisco, así que vale la pena reivindicarlo a él también, ¿no? Como Papa y como argentino, que fue tan importante. Y latinoamericano, ¿no? Muy latinoamericano. Esta encíclica es muy latinoamericana, es muy desde acá, ¿no? No sé, la que la han leído realmente es una encíclica, no diría argentina, es latinoamericana, y después las continuidades que le dio claramente, siempre el Papa estuvo parado desde acá. Bueno, vamos rápido. Vamos pasando, no sé quién pasa. Yo paso. Bueno, ¿qué toco? Bueno, lo que me parece más importante primero para destacar es la valentía de esta encíclica. Es una encíclica que no tiene eufemismos, ¿no? Está dicho todo lo que quiere decir el Papa, lo dijo. No es un lenguaje circular, ni hay que interpretarlo, está claro. Lo que dice está claro, digamos. Es clara, es comprometida, es valiente, porque es una encíclica a contramano de lo que es la situación del mundo. Todos conocemos lo que es la situación del mundo. Este mundo neoliberal, negacionista en el tema ambiental, individualista, egoísta. Bueno, es todo lo contrario. O sea, va a contramano de todo lo que está imperando en el mundo. Y más ahora todavía, peor que en el 2015. O sea que claramente el Papa apunta. Y con la otra encíclica, que es la Fratelli Tutti, que realmente es muy buena también, no sé si la han leído, hace referencia más ya al tema Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿no? Hace más referencia a la necesidad de la hermandad, de luchar contra el egoísmo, contra el individualismo, pero tiene mucho de ambiental también. O sea que es como un todo también, vale la pena tenerla presente. Así que bueno,
Él apuntó realmente con los que son los males. Yo creo que todos los que estamos acá, en la situación actual que estamos viviendo, nos duele, una de las cosas que nos duele es el egoísmo, ¿no? Es el egoísmo, es el individualismo, es el que a nadie le duele nada, el sufrimiento de los demás, ¿no es cierto? Eso es una de las cosas que más nos duele. Y eso incluye el sufrimiento de la tierra, también. Lo incluye, para nosotros, para muchos de nosotros lo incluye. Para mí, por ejemplo, el sufrimiento de los que me conocen, el sufrimiento de todos los seres vivos, cuando cortan un árbol a mí me duele, me molesta. ¿No es cierto? Lo miro a Rodrigo porque él lo sabe. Odio que corten un árbol, odio que poden un árbol. Nos duele. ¿Cómo no nos van a doler la gente también? ¿Cómo no nos van a doler los chicos, los viejos, ¿no? O sea que bueno, yo creo que está en ese espíritu, es muy importante. Empieza con un tema que ya es definitorio, ¿no? Que hay que escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Lo dice de entrada. O sea, relaciona los dos temas de entrada, ¿no? El tema de la pobreza, el tema del sufrimiento de la gente y el tema del sufrimiento de la tierra. No habla de esos dos clamores. Está dirigida a todas las personas claramente del mundo, laicos y no católicos como nosotros, como yo. O sea que es una carta que claramente excede el marco de la Iglesia, me parece a mí. Y tiene desde el título dos tomas de posición. Vieron que dice, el cuidado de la casa común. Bueno, hay dos cosas ahí. Primero que dice que la casa es común, que no es de alguien, no es apropiada, no es privada, es de todos, es común, no es un tema menor en nuestro mundo. Y segundo, invita a la acción. De entrada dice, el cuidado, hay que cuidar. O sea que tiene dos connotaciones, el título ya dice toda la encíclica, ¿no? Que la casa es común y que hay que cuidarla, es una acción. Porque es muy apuntada a la acción, como dijo tanto el obispo como acá el padre, es una encíclica que está dirigida a la acción, y a una acción política también, claramente lo dice. Bueno, en el espíritu de San Francisco, claramente, tiene esos componentes, el clamor de la tierra, el clamor de los pobres, habla de una economía ecológica, estilos de vida sencillos, educación ecológica, espiritualidad ecológica y la participación en común. Son como los ejes y más o menos los capítulos de la misma encíclica. Señala, voy a pasar muy rápido, señala que la crisis ecológica y el cambio climático son uno de los principales problemas que atraviesa la humanidad hoy. Relaciona claramente a la actividad humana como una de las causas del cambio climático. Digo esto por la discusión que se plantea con los sectores más negacionistas. Ahí, digamos, y hace referencia a investigaciones científicas, porque también está bastante bien sustentada, por ejemplo, con el tema de la COP y todo, la encíclica está bastante sustentada en estudios científicos, intenta, digamos, estar justificada. Señala temas importantes como el tema del agua, contra la apropiación del agua, es muy claro, contra el tema de la privatización del agua, eso es bien latinoamericano, también lo plantea. Habla del agotamiento de los recursos naturales, habla del aumento de la basura, de la pérdida de la biodiversidad, o sea, todos los temas ambientales, no solamente el cambio climático. Eso es importante porque también tenemos una tendencia a creer que toda la crisis ambiental es el cambio climático. No, es mucho más que el cambio climático. El cambio climático es una parte de la crisis ambiental. Eso digo porque nos lleva a un determinismo, a veces medio fatídico, porque si decimos que todo cambio climático, me olvido de todo el resto de las cosas. Y todo el resto de las cosas tienen otras soluciones y tienen otras causas. ¿Se entiende? O sea, no toda la crisis climática no toda la crisis ambiental es cambio climático. Hay mucho más que el cambio climático, ¿tá? Y algunas cosas son peores incluso. Y algunas cosas sí las podemos arreglar y otras quizá no. Entonces también es importante ver que él habla de la crisis ecológica y la crisis ambiental, no solamente del cambio climático, ¿tá? Me parece que es algo importante para resaltar. Perdón. Bueno, relaciona claramente el cambio climático y la crisis ambiental con el sistema socioeconómico imperante. Eso, a ver, es una terminología que quizás no es la del Papa, es más mía. Falta que diga el modo de producción, pero lo digo si quieren, relaciona con el modo de producción, que me sale mejor a mí, pero
la relaciona claramente con el modo de producción, ¿sí? No hay ninguna duda. Y hace referencia al sistema financiero, y hace referencia al rescate de los bancos, muy claras, muy específicas. Yo ahí las cito después, pero no lo vamos a decir. Subraya la relación de la crisis ambiental con la crisis social. Yo creo que eso realmente es importante. Voy pasando, así lo dejo hablar a Jorge. No, dale. Bueno, esto ya lo dije. Y habla, volviendo a ese tema, no son dos crisis, es una sola. No son dos crisis, la social y la ambiental, es una misma crisis. Son dos caras de una misma crisis. Habla de la desigualdad ambiental de los pobres, o sea, claramente los pobres son los principales víctimas de la crisis ecológica ambiental, y también habla de los países pobres, que también somos las principales víctimas de la crisis ambiental. Habla de esa desigualdad entre el norte y el sur, por decirlo de alguna manera, en el tema también ambiental, y claramente señala que los países centrales, los países poderosos, deberían hacerse cargo de la resolución del tema ambiental y ayudar a los países más pobres a resolverlo. Algo parecido a lo que decía Evo, ¿se acuerdan? Evo Morales en su momento dijo, sáquenos la deuda, devuélvanos la deuda externa, no nos cobren más y con la guita de la deuda externa pagamos el tema ambiental. ¿Se acuerdan que se planteó una vez hace unos años? Bueno, casi lo dice el Papa también. Creo que el Papa cuando estuvo en Bolivia lo dijo eso incluso también, cuando fue a Bolivia, ¿se acuerdan? Que fue muy interesante. O sea que habla de esa deuda ecológica norte-sur. Otra cosa que la asocia es los migrantes, ¿no? Los migrantes europeos con la crisis climática, los problemas que hay en toda el África, especialmente el África subsahariana, que es la fuente principal de llegada de inmigrantes africanos a Europa, digamos, ¿no? Que tiene una connotación ambiental. Bueno, está dicho. No se preocupen. Esto después, si quieren, lo subimos a la página y al Instagram del departamento y se puede compartir, no hay ningún problema. Yo quería ir a otra cosa. Bueno, la tierra es de todos los seres, todas las formas de vida tienen derecho a vivir, todas cumplen su papel y nos hallamos unidas a todas de distintas maneras. Yo creo que eso es fundamental, eso es un concepto fundamental. Estamos yendo a lo que el Papa plantea como la necesidad de un nuevo paradigma y una nueva aproximación hacia la naturaleza, criticando lo que algunos creen que es la visión bíblica de la separación del humano y del humano por encima de la naturaleza. Él dice que esa es una interpretación equivocada, que la Biblia no dice eso y que en realidad no hay por qué pensar eso, no tiene una justificación religiosa. Si bien sabemos muchos que muchas iglesias, no solamente la católica, especialmente no la católica, quizás, tienen una visión del humano por encima de la naturaleza. Bueno, él critica esa visión y él dice que no es la visión que realmente tiene que transmitir un cristiano. ¿Está bien? No es esa, es al contrario. En el ejemplo de San Francisco de Asís, se aúna el amor al prójimo, especialmente los más necesitados, con el amor a la naturaleza y a todos los seres. Yo creo que eso es muy importante. O sea que San Francisco se convierte en una especie de arquetipo para los creyentes. Yo creo que eso es bastante interesante. Plantea que es necesario abandonar el modelo de desarrollo basado en la explotación descontrolada de los recursos naturales, plantea que es necesario un cambio de vida, el tema del consumo, ¿no? El tema del desarrollo y del consumo lo plantea claramente como una meta que no es necesariamente la adecuada. O sea, confundir consumo con desarrollo, posesión con desarrollo, son cosas que realmente hay que discutirlas. Todo esto apunta a la necesidad de un nuevo paradigma, ese paradigma que ya lo nombraron es el tema de la ecología integral. Ahí yo los invito a que lean, hay un librito de Leonardo Boff que habla sobre la ecología integral, muy cortito, que está bueno, que profundice un poco y que vale la pena darle bola. La necesidad de un nuevo paradigma, ya lo dijimos, una relación distinta con la naturaleza, destaca la visión de la naturaleza de los pueblos originarios, lo destaca varias veces. Después, en el 2019 se hizo un sínodo de obispos de la Amazonía, donde hay un documento que salió, no sé si alguno lo ha visto,
es súper piola ese documento. O sea, toma mucho el tema ambiental, muy relacionado con el tema de los pueblos originarios de América del Sur, con lo cual también vale la pena complementar la lectura de la Laudato Si con la Fratelli Tutti, con lo que es la Carta Sinodal de la Amazonía del 2019. Está muy buena, está muy buena. Bueno, llama a la acción, habla de que la educación es una herramienta fundamental, hace un llamado a la esperanza, o sea, tener la esperanza que se puede cambiar, el tema de la fraternidad, cuidar la naturaleza como la propia familia, la acción en comunidad, no individual, hace mucha referencia a que la solución no va a ser individual, como dijo el padre hace un rato, también hace referencia a que la solución no es tecnológica, no va a ser tecnológica, no quita que no haya cosas tecnológicas que anden bien y que haya que desarrollarlas, pero la solución no va a ser tecnológica, porque en realidad es más bien una cuestión espiritual de cada uno y de todos, ¿no? Yo acá complementé con lo que a mí me gusta mucho Leonardo Boff y complementé con algunas cosas que él dice, que están muy en la onda. Yo siempre digo que las cosas se entienden de 4 maneras. Hago con gestos. De acá, de acá, de acá y de acá. ¿No? Son las cosas como entran a la... ¿no? Y digamos, el tema ambiental hasta ahora entra mucho de acá. ¿Sí? De acá entra, pero para los que están en contra. ¿Está bien? Pero para los que estamos a favor, entre comillas, entra por acá. Bueno, falta esto. Falta esto. Para todos falta esto. Y yo creo que ahí justamente lo que hace es esa diferencia entre el logos y el patos. El logos es por el conocimiento, el patos por el sentimiento. Y ahí justamente por eso él utiliza la palabra, la idea del cuidado. El cuidado. Porque eso implica un sentimiento, ¿no? Uno cuida a quien quiere. En general es muy difícil cuidar al que no querés. Salvo que te paguen por cuidar al que lo querés. Pero eso sería... Claro, no, está bien, pero es otra forma. Pero si no cuidas al que querés. Entonces, yo creo que ahí es muy interesante. Digo una sola cosa más y ya dejamos. Yo pienso que Francisco presenta a San Francisco, el Papa presenta a San Francisco como el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es frágil, vivido con alegría y autenticidad. Es el patrono de todos los que estudian, no sé qué sea el patrono nuestro, si queremos tener un patrono, y trabaja en el campo de la ecología, amado también por muchos que son no cristianos. La figura de San Francisco como un arquetipo, digamos, de lo que debería ser una idea. Yo me cuesta porque ya no es tanto piense que soy geólogo, así que si me meto en la palabra arquetipo ya se me complica, pero después se lo dejo al padre el tema del arquetipo, pero la idea sería un poco como el modelo, la orientación que uno debería tomar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es la encarnación de una serie de principios en una persona concreta, en una situación concreta. ¿Está bien? Quizá una definición funcional de arquetipo. Y bueno, yo creo que el tema de San Francisco nos puede ayudar. Yo creo que nos puede ayudar. Lamentablemente los más chicos no conocen mucho lo que es San Francisco. Digo, nosotros estábamos más acostumbrados, pero yo creo que tiene más que ver con un tema inmigratorio. Realmente lo creo que viene más por ese lado. Pero bueno, podemos resaltarlo. Esta idea del logos y del patos se conecta desde lo científico un poquito con la idea de Gaia. Los que sabemos, los que somos de ambiente, está la idea de Gaia, ¿vieron? Esa idea de la tierra, pero despojado de esa visión pseudo-religiosa, diría, no lo digo mal, pero vieron que Gaia se habla como si fuera la Pachamama, sino verlo desde un punto de vista científico, funcional, donde realmente todos los componentes que forman el sistema Tierra, bióticos y abióticos, conforman una unidad que está interrelacionada. No tiene una voluntad, la Tierra no tiene voluntad, pero es, y es como es, digamos, ¿no? Y nosotros estamos en la Tierra y la bancamos como es, porque la podremos hacer pelota, pero en última instancia la Tierra va a quedar, y los humanos se van a extinguir, eso yo como geólogo se lo garantizo. Está calculado que más o menos cada especie dura como mucho 5 millones de años. O sea que no vamos a durar, la Tierra va a estar 4.000 millones de años más y los humanos no van a estar. Estoy seguro de eso. Habrá otra cosa, pero habrá evolucionado una nueva especie, seguramente. Pero pensémoslo así porque es la verdad.
Entonces, bueno, la idea de Gaia nos puede llegar a ayudar un poquito. Bueno, finalmente, yo quería plantear eso. Yo creo que el Papa ha sido valiente, muy valiente. Bueno, nosotros también debemos estar valientes, ser valientes. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Digo, ¿nos interpela realmente el clamor de los pobres y el clamor de la tierra? ¿Nos interpela con la necesidad de hacer, de actuar, de accionar? Yo creo que sí, a la mayoría de nosotros sí. Bueno, hay que organizarse. Esa es la segunda parte. Primero la motivación y después hay que arremangarse y darle, ¿no? Así que bueno, nada más, gracias. ¿Son estudiantes de Ambiente y Turismo? ¿Son todos estudiantes de Ambiente y Turismo? Sí. Me voy a parar también. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a Maxi, la verdad que espero que se recupere y agradecerle especialmente porque estaba en reposo y quiso estar presente, y a Osvaldo, con quien compartimos la cátedra, y bueno, venimos llevando esto adelante hace un buen tiempo. Agradecerle a todos los estudiantes, creo que son todos de Ambiente y Turismo, ¿no? Esta fue la idea de este evento, fue de Fernando, que vieron que Francisco fue tan grande que hasta lo convenció a él. Así que fue una idea que nosotros enseguida aceptamos y está en el marco de las celebraciones de los 15 años de nuestra universidad. Tuvimos hoy una sesión del Consejo Superior y hoy estamos en este evento, así que agradecerle a Nati, a Leti, a todos, a Nacho, a todos los que han hecho posible, a Ricardo, a todos los que han hecho, bueno, acá nos acompañan varios funcionarios, que han hecho posible, digamos, esta semana de celebración. Y nos parecía importante porque se cumplen 10 años del Laudato Si. 2015 nace el Laudato Si y nace junto con otro suceso que eran los Acuerdos de París, que debemos decir que no se cumplieron ninguno. Si los estados tenían compromisos para llevar adelante, que no los han cumplido. Y lo hacemos previo a la COP30, que va a ser en Belém, en Brasil, fin de octubre. Ante lo cual, tenemos que proponer algunas cosas. Nosotros tuvimos una experiencia, los rectores latinoamericanos. Como decía Maxi al inicio, creamos una red, la RUC, que es la Red por el Cuidado de la Casa Común, que la conformaban al principio algunas universidades argentinas y después se fueron incorporando universidades del resto de Latinoamérica. Ahí me ayuda mucho Mauro Cunto, que también está aquí, y que trabajamos en varios frentes o ejes. Y dentro de esa RUC, donde organizamos una cantidad de actividades, tuvimos la posibilidad en el año 2023 de visitarlo al Papa Francisco. Para mí fue un acontecimiento realmente muy importante. Tuvimos casi 2 horas con él, con 2 talleres previos donde discutimos acerca del Laudato Si y las distintas ideas que se iban o nos iban interpelando en aquel momento, algunas vinculadas a educación, otras vinculadas a tecnología, en fin, hubo una cantidad de ejes, eran 4 ejes, y pudimos conversar con él, y primero fue un momento realmente muy interesante para todos nosotros, y en segundo lugar, él nos interpeló ahí mismo, con algunas cosas. Lo primero que nos dijo es, trabajemos con los jóvenes y empecemos a prestar atención a lo que sucede. Nos contó el tema de los migrantes, lo que había hecho él en Lampedusa. Bueno, hoy lo vemos en Italia. Están bloqueadas todas las ayudas a quienes cruzan el Mediterráneo y no los dejan llegar con los botes. Mucha de esa gente muere en el mar. Bueno, él estaba particularmente preocupado por el tema de la inmigración. El tema de la inmigración es un problema mundial, incluso en Argentina.
O sea, hoy tenemos un problema en ese sentido. Hace poco tuvimos un suceso con un coloquio que armamos del Gran Sur, donde no pudieron viajar intelectuales africanos, precisamente por ser africanos, no le dieron las visas. O sea, y esto pasó acá. O sea, no pasó en otro, y estoy describiendo, no estoy haciendo interpretación. Ante lo cual, el problema de la migración es uno de los temas que él planteaba ya en el Laudato Si, y es parte de esta ecología integral. La otra cuestión es la deuda externa. En la COP30, nosotros con la RUC vamos a ir a hacer una propuesta, la estuvimos estudiando hace muy poco, el último encuentro fue en Río de Janeiro, en la PUC de Río de Janeiro, donde se está planteando algo de lo que decía Fernando, la posibilidad de cambiar, así como estaba los bonos de carbono, bueno, estas cosas que ustedes conocen mejor que yo, poder tener también la posibilidad de hacer inversión educativa a cambio de esa deuda externa en los países más periféricos. Una deuda que es impagable hoy prácticamente en gran parte del mundo. Bueno, de hecho, la Unión de Naciones Africanas armó un club de deudores para poder posicionarse frente a esa deuda. Y habrá que pensar algunos mecanismos para ver este tipo de cuestiones. Ahí yo traje un montón de papeles, pero no va a haber tiempo, entonces lo dejo para otra vez. Pero en el último documento de la RUC aparece claramente el tema de la COP30 y cómo posicionarnos frente a esa deuda y convertirla en algo que sea útil para la humanidad, ¿no? Y qué más útil que la educación. Y también yo creo que nosotros, y a mí me interesaba particularmente esta idea de Fernando, ustedes se acuerdan que hace unos años, yo no me acuerdo bien el nombre, pero salió una ley donde los funcionarios nos teníamos que capacitar. La ley Yolanda, bueno, tenía un nombre, pero todos la conocimos como ley Yolanda, donde él nos capacitó a todos nosotros, acá. O sea, nos hizo hasta hacer un trabajo, tuvimos que escribir, y realmente aprendimos una cantidad de cosas que desconocíamos. Así como aprendimos otras cuestiones. Esto fue siendo dejado de lado porque en definitiva lo que carecemos, y hoy es un problema del mundo y de la humanidad, es que no tenemos políticas que son políticas de Estado, llamaríamos acá, ¿no? La posibilidad de pensar políticas más allá de los gobiernos. Esto no se trata de hacer una crítica a un gobierno, se trata de tener políticas de Estado, políticas de la humanidad, diría, que nos atraviesen, porque quienes vendrán atrás nuestro, por más jóvenes que seamos algunos, otros no tanto, son nuestros hijos, nuestros nietos, y que van a tener que habitar ese mundo que le vamos a dejar, y que tenemos que pensar en eso. Cuando nosotros iniciamos acá la carrera de Ciencias Ambientales y charlamos con Ricardo Serra, la primera fue muy dura, nos dijeron, che, ablándenla un poco, porque había como carreras ambientales que eran un poco más cualitativas, digamos, más de la gestión ambiental en términos más sociales. Nosotros la hicimos un poco más dura porque creemos que hay que medir para poder mostrar después resultados, y también está lo cualitativo. Y tienen que dialogar las disciplinas, porque también, y esto lo recordarán sobre todo los primeros graduados de ambiente, no tenían incumbencias. O sea, las carreras ambientales, los hechos ambientales o los estudios de impacto ambiental lo hacían los químicos. O sea, no lo hacían los licenciados en ciencias ambientales. Éramos simplemente auxiliares de los ingenieros, y generalmente eran ingenieros químicos. Después aparecieron los ingenieros ambientales, y después de todo un trabajo, hoy tienen incumbencias los licenciados en ciencias ambientales. Pero con esta lógica de poder pensar integralmente y multidisciplinariamente también los problemas que trae el ambiente, ¿no? Que son distintos. Y el otro aspecto que hicimos fue unirla con turismo, porque turismo nosotros al principio la teníamos separadas con cosas que no eran muy compatibles, fue poder integrarlas,
porque también el turismo está fuertemente vinculada con la cuestión ambiental. Cuando uno viaja, va a haber paisajes, básicamente, va a haber culturas, va a haber fundamentalmente compartir con otros, la gastronomía, las actividades recreativas, que son, digamos, como características de cada región del planeta. O sea, están íntimamente ligadas. Por eso yo creo que cuando ambiente y turismo tienen ese diálogo que nos permite hoy poder pensar alguna de estas cuestiones como planteaba Fernando. El Laudato Si es común a todos nosotros, es común a todas las religiones. Si algo hizo el Papa Francisco fue el diálogo interreligioso. Nosotros cuando viajamos a Roma viajamos con rabinos, viajamos con otras profesiones de fe distintas, pero él siempre planteó como una cuestión que tenía que ver con la humanidad, que nos interpelaba a todos, que nos integraba a todos. O sea que me parece que una invitación a pensar también desde cada una de las cátedras y de cada una de nuestras aulas y en nuestra vida cotidiana también estos conceptos del Laudato Si, independientemente de la profesión de fe que cada uno tenga, ¿no? No se trata de eso. Nosotros tenemos un obispo que aceptó rápidamente esto, como él lo contó, porque aparte es docente y porque tiene esa vocación por la enseñanza y por la educación. Y esto me parece que es clave. Y a veces pensamos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y bueno, porque a veces tenemos esa idea de amigo-enemigo, que fue la que Francisco me parece que fundamentalmente planteó muy claramente. Nos dijo, hay que abrazarlos a todos. Aquellos que nos gustan, aquellos que no nos gustan, hay que abrazarlos a todos. Pero fíjense que a veces, acá se discute en estos tiempos electorales, sí, la unidad sí, pero menos con este. No, nosotros en realidad estamos fuera de los polos, o sea que este no y este no. Bueno, estamos en problema. O sea, cuando alguien dice que no a alguien, estamos en un problema. O sea, tenemos que abrazarnos entre todos si queremos salir de esta situación. La humanidad está en riesgo si no somos capaces de construir entre todas y todos un planeta distinto que empieza por nosotros, ¿no? Empieza por nosotros, la naturaleza está ahí, la podemos cuidar o no, las personas están ahí, las podemos cuidar o no, y los objetos están ahí. Y él planteaba claramente el Dios dinero, decía, ¿no? Decía el Dios dinero. ¿Cómo puede ser que el dinero, que debería ser un vehículo, termina siendo un objetivo? Y lo mismo pasa con el poder. Cuando el poder no es un vehículo para transformar y mejorar la vida de la gente, pasa a ser un objetivo en sí mismo y se pierde. Y esto nos pasa todo el tiempo. Así que a mí me parecía interesante esta propuesta y agradezco a Fernando y creo que la tendremos que continuar conversando, invitarlas a todas y a todos a participar de las distintas actividades, los que quieran, por supuesto. Estamos haciendo jornadas de plantación de árboles con la UTN, con la UNLA, a quienes agradecemos realmente la participación. Hemos hecho actividades, como contaba Maxi, en parroquias, en algunos lugares. Lo hicimos en Villa Caraza, ¿no? En el límite con Lomas. Era un basural prácticamente. O sea, y la gente del barrio nos planteó una cantidad de dilemas que fuimos con algunos profesionales a ver cómo podíamos hacer para mejorar la situación, algo concreto y algo real, con los profesionales de nuestras universidades, a ver qué podíamos hacer para ayudar ahí. Porque literalmente estaban construidas todas las viviendas arriba de la basura, ¿no? Y había problemas de todo tipo. Con lo cual, eso también es nuestra responsabilidad como universidad pública, poder dar salidas o dar algunas de algunos de los estudios. Yo siempre digo algo, que las universidades no resolvemos los problemas de la sociedad. Nos hacemos preguntas y tratamos de encontrar en esas preguntas algunas soluciones, pero es la política la que debe dar respuesta a eso. Entonces nosotros tenemos que ser una herramienta para eso. Después, la política decidirá si nos da bolilla o no nos da bolilla, si esas políticas de Estado sirven o no sirven, es otra situación. Cada uno puede pensar acá, sobre todo en las universidades públicas, como quiera. Ideológicamente puede tener
el pensamiento que quiera, y todos son bienvenidos y a todos los tenemos que respetar. Tenemos que empezar por respetar al otro, piense como piense. Esa es la primera condición. Y tenemos que abrazar al otro cuando lo necesite, sea quien sea, piense como piense. Porque si lo vamos a ayudar porque es amigo y no lo vamos a ayudar porque está en otra, estamos en un problema. Bueno, los chicos en la FUA presentaron una agrupación con el nombre de Papa Francisco, que tenía que ver con esta lógica de decir, bueno, vamos a empezar a construir desde otro lugar, vamos a empezar a construir abrazándonos a todas y a todos, independientemente del pensamiento de cada uno de nosotros. Digo, tenemos que empezar por nosotros, el cambio empieza por nosotros, pero no es individual. Porque lo hacemos en función social, lo hacemos en función de los otros, lo hacemos en función del bien común. La casa común tiene que ver con eso, con el bien común. Por eso esta invitación del Laudato Si no es para que quede acá en una presentación, sino es para que nos llevemos, que lo pensemos, que lo reflexionemos, que lo hablemos con nuestras familias, nuestros amigos, con las cátedras, y que lo incorporemos a nuestras disciplinas, porque cada uno de acá podemos tener un título de algo, pero no basta con eso. Hoy la humanidad va tendiendo a otras cosas. Hoy tenemos la tecnología. Nosotros no estamos en contra de la tecnología. En el Vaticano se discutió el tema de inteligencia artificial y firmamos un compromiso de ética de la inteligencia artificial propuesto por el Vaticano, ¿no? El que lo propuso era un cardenal por entonces de nombre Prevost. Bueno, hoy es el Papa León XIV. Entonces, me parece que estamos en camino, y el encuentro se llamó Organizando la Esperanza, porque cuando no hay esperanza lo que sucede es que nos encerramos en nosotros mismos y no podemos salir. Y cuando uno está encerrado en sí mismo, ahí sí aparece el individualismo. Y aparece también todo lo peor de cada uno, que es la violencia, a ver cómo me vengo del resto a través de las redes o de lo que sea. O sea, es fundamental la esperanza, porque la esperanza es futuro y ese futuro lo tenemos que construir y los construimos entre todas y todos. Y eso me parece que también es función de la educación. Así que bueno, gracias por participar de este encuentro, gracias Fernando, gracias Maxi, gracias Osvaldo por permitirnos reflexionar un ratito, aunque sea de esto, y no sacarles más tiempo para que puedan seguir. Gracias Leti por la moderación. Bueno. Dejamos abierto el espacio para alguna pregunta que quieran realizar, algo que quieran aprovechar y preguntar. ¿No? Bueno, a modo de cierre, agradecerles a todos los integrantes del panel, a ustedes que estuvieron acá presentes, a las autoridades presentes, docentes que se acercaron con sus grupos también. Bueno, todo lo que es la Secretaría de Bienestar Universitario, Ignacio Garaño, el Departamento de Ambiente y Turismo, a todo nuestro equipo, y también a los referentes institucionales de la cátedra, Osvaldo de Piero, Mauro Cunto, José Esteban Fuseneco y Ramiro Terronés, y obviamente a la diócesis por su colaboración. Para nosotros, junto con Natalia y Fernando desde el Departamento de Ambiente y Turismo, la verdad que celebramos esta actividad de recordar a Francisco también con un encuentro que nos genera también debate interno, ¿no? Esto de, bueno, el diálogo ciencia, religión, ciencia, fe, espiritualidad, como decía Fernando, ¿no? Creo que a través de la encíclica uno puede no solamente reflexionar, sino esto de actuar con un poquito más de esperanza, que también esto era lo que el Papa Francisco promovía, y sobre todo entre los jóvenes, que son nuestra razón de ser acá en la universidad y que siempre invitamos a que participen. Y por qué no también a que ahora vuelvan a sus casas, lo descarguen, lo puedan leer y puedan interiorizarse en las palabras de Francisco y cómo logra abordar esa temática para todos nosotros. Así que agradecerles nuevamente por compartir esta tarde y bueno, nos vemos la próxima seguramente. Gracias.